Bueno, continuando con el curso de electrónica, seguimos con, habíamos dado en la clase anterior los diodos, ahora vamos a seguir con transistores. Como habíamos comentado en la clase, el transistor no es ni más ni menos que son como dos diodos juntos, comparten la base. Tenemos el diodo base emisor, por así decirlo, que es una parte del transistor, y el diodo base colector, que es la otra parte. El simbolito eléctrico es el que vemos acá. Hay dos tipos, como habíamos visto, hay dos tipos de transistores, dependiendo de si la base es P o la base es N. Y es fácil identificarlos. En el símbolo eléctrico, el transistor tiene esta forma y ven que hay una flechita. A veces le ponen el circulito, a veces no. En el caso de este no tiene el circulito, en el caso de este, pero eso es indistinto, eso no hace al símbolo. Lo que sí me diferencia uno de otro es la flechita para dónde está. En el caso de, lo pueden tomar así, la flecha es N. Si la flecha está para adentro, entonces tengo, me indicaría que la base es N. Si la flecha está para adentro, me indica que la base es N, por lo tanto es un PNP. Como vemos acá, si la base es N, el transistor es PNP. Si la base es, si la flechita está para afuera, entonces la N no está adentro, sino que está afuera. Entonces es un NPN. Esos son los dos tipos de transistores. En el caso de los transistores bipolares o bijuntura que se llaman, a veces también, hay de estos dos tipos, PNP y NPN. ¿De qué depende? De la composición interna, cómo están armados. Si la base es N, emisor y colector son P. Y si la base es P, emisor y colector son N. En el símbolo, volvemos a repetir, la flechita me indica de qué material es la base. Si la flecha está para adentro, la base es N. Si la flecha está para afuera, la base es P. Para que un transistor funcione, se deben dar dos cuestiones. Como todo diodo, yo tengo el diodo base emisor y el diodo base colector. Para que el transistor funcione, tiene que haber polarización directa entre base y emisor y polarización inversa entre colector y base. Ya lo vamos a ver en un circuito. El esquema comparativo es como si fuese un grifo. Por el colector es por donde entra el 100% de la capacidad del agua, y la base me controla la apertura de ese grifo. Por emisor es por donde saldría la corriente de agua. Acá vemos que si nosotros le aplicamos una tensión a la base, me empieza a dejar pasar el agua. Toda la que viene por el colector, algo pasa sale por emisor dependiendo de cuánta presión ejerce la base sobre ese grifo. En esta circunstancia, el 100% de lo que entra por colector sale por base. Bajo esta condición, se llama que el transistor está saturado, está en saturación, porque el 100% de lo que entra por colector sale por emisor. Cuando el transistor no funciona, se dice que está en corte. Los transistores tienen dos funciones básicas, como corte y saturación o como llave controlada a distancia o como amplificador. En este circuito que vemos acá, vamos a ver que en este caso funciona como llave. Vamos a analizarlo. Yo tengo un transistor que en este caso la flechita está para afuera, por lo tanto es NPN, y tengo una batería de este lado, la batería de 9 volt, viene el positivo, acá hay un nodo o una bifurcación, tengo una lamparita y entra por colector. El emisor está puesto a masa y en este nodo que habíamos dicho tengo una línea que sigue, pasa por una llave, tengo una resistencia de 10K que va a la base de ese transistor. Cuando la llave está abierta, en la base no hay tensión, por lo tanto el transistor no se polariza y no conduce. Bajo esta circunstancia dice que el transistor está en corte.
No es en corto, sino en corte. No funciona. No está polarizado, por lo tanto no funciona. ¿Qué pasa cuando cierro la llave? Esta parte de positiva pasa por la lamparita y tengo positivo en el colector. Sigo de largo de la lamparita, pasa por la llave. Al cerrar la llave, en la base aparece un potencial positivo. Pero ese potencial positivo está a través de una resistencia. Por lo tanto, este valor de tensión que hay acá es más chico que el que hay en el colector. Esto tiene una tensión más chica que el colector. Acá hay una polarización inversa entre el diodo colector base. Esto tiene un potencial positivo, pero este es más positivo. Entonces tengo una polarización inversa. Recuerden que esto es NPN. Esto es NPN. El transistor es un NPN. Entonces yo tendría que tener, para que haya polarización directa, positivo al P, negativo al N. Sin embargo, entre el colector y la base tengo positivo en el colector y negativo, por así decirlo, o un potencial más bajo en la base. Por lo tanto, como es NP, esa parte está en polarización inversa. ¿Qué es lo que pasa entre base y emisor? El emisor está puesto al negativo de la batería y la base, a través de la resistencia, tiene positivo. Entonces, ese diodo, el diodo base emisor, sí está en polarización directa. Por lo tanto, ese transistor está bien polarizado y va a conducir. ¿Qué es lo que pasa cuando cierro la llave? Básicamente entra en conducción y prende la lamparita. En este otro ejemplo vemos una situación similar, nada más que en vez de tener una llave, tiene una NTC. Es una resistencia que varía su valor con la variación de temperatura. En este caso el coeficiente de temperatura es negativo, es una NTC. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Vemos de vuelta que en este punto hay una bifurcación y tenemos el positivo de la batería que pasa por la lamparita y viene al colector del transistor y después sigue de largo, pasa por la NTC, pasa por la resistencia de K y va a la base. Pasa por la resistencia de 10K y va a la base del transistor. El emisor, como vemos acá, está puesto al negativo de la batería o a masa, que le llamamos nosotros en corriente continua. Este transistor, de vuelta, la flechita está para afuera. Estas de acá no les den bolilla porque indican cómo circula la corriente nada más. Este que es el simbolito del transistor me dice que la flechita está para afuera, por lo tanto es un NPN. Fíjense que de vuelta es la base, el diodo base emisor es PN. Por lo tanto, el emisor, al estar al negativo de la batería y la base recibir un potencial positivo a través de estas dos resistencias, está bien polarizado. Este es un potencial positivo, pero el colector tiene un potencial positivo mayor. Por lo tanto, acá ya tengo la polarización inversa que necesito, por lo tanto mi transistor va a funcionar. Cuando esto levanta temperatura, que la resistencia disminuye, llega a un punto que el transistor entra en conducción y ahí prende la lamparita. Esto es un circuito típico, digamos, que por ahí nosotros no lo vemos, pero lo tienen nuestros equipos de radio. Internamente, los HF sobre todo, hay muchos equipos que tienen un ventilador adentro, un ventiladorcito que enfría la etapa de potencia. Cuando la etapa de potencia toma temperatura, llegado a cierto valor, lo que hacen es prender ese ventilador para ayudar a disipar ese calor, para ayudar a sacar la temperatura. Bueno, es básicamente un circuito muy parecido. Usa una resistencia que varía su coeficiente su valor cuando varía la temperatura y bueno, me polariza un transistor que hace andar un motorcito. Este otro circuito que vemos acá parece un poquito más complejo, sin embargo, si tomamos si lo analizamos un poquito, no es más que lo que ya veníamos viendo. Fíjense que de vuelta tenemos un transistor NPN, la batería de 9 volts, el positivo de la batería a través de la lamparita está conectado al colector,
Y después sigue de largo de la lamparita y viene a través de un potenciómetro. Tengo una bifurcación donde hay una resistencia de 10K a la base del transistor. Y después acá tengo, como ya habíamos visto, ahí tenemos dos resistencias variables. Una que es un potenciómetro, lo variamos nosotros, y el otro es un LDR o una resistencia que varía su valor con la intensidad lumínica, que está puesta a masa. El transistor, así como está, como venía funcionando anteriormente, está polarizado bajo ciertas condiciones, pero está bien colocado para que funcione. ¿Cuándo funciona? Bueno, ahora vemos. Cuando el LDR recibe más luminosidad, disminuye su valor y me pone a masa este punto de acá. Fíjense que está puesto al negativo de la batería. Entonces, cuando esto recibe iluminación, este punto se pone, el LDR entra en conducción o disminuye su resistencia, entonces el valor de tensión en este punto empieza a disminuir, a punto tal de que me despolariza el transistor y no conduce. Cuando yo le quito iluminación, el valor del LDR aumenta casi hasta 1 megaohm o 1 millón de ohm, para que tengan en cuenta el valor del LDR. Y entonces acá la corriente no va a conducir por acá, sino que directamente va a pasar por acá y me va a polarizar el transistor. De esta forma va a entrar en conducción. Fíjense que cuando disminuye la luminosidad ambiente, que puede ser, prende la lamparita. Cuando aumenta la luz ambiente, la lamparita se apaga. ¿A qué punto, digamos, prende o apaga la lamparita? Bueno, eso también lo podemos regular con este potenciómetro. Por eso está puesto este potenciómetro. Para regular a qué intensidad lumínica más precisamente va a prender o apagar esa lamparita. Acá está la explicación de cómo funcionaría. Bueno, ya lo vimos. Ahí tenemos los tres circuitos que habíamos venido analizando. Fíjense que la conexión del transistor es básicamente la misma en todos los circuitos. ¿Qué corrientes circulan? Acá vemos, esto es una pastillita de un circuito integrado. En esta placa de acá vamos a ver, estos son muchos transistores puestos todos juntos. Se van armando capas tras capas, unas arriba de la otra, y se arman pequeñas pistitas, digamos, eso es todo microscópico a nivel casi atómico. Es fascinante, la verdad, como todo el proceso que tiene. Se arman grandes planos y después se van miniaturizando hasta lograr bueno, se va viendo para poder ver el funcionamiento y demás de acuerdo a los requerimientos. Acá vemos cómo hacer esta pastillita que vemos acá, es básicamente ese pedacito que vemos ahí. Las conexiones entre esta pastilla y los pines, que son los que salen afuera y se sueldan en el impreso, en este caso también, son de hilos de oro. ¿Por qué se usa oro? Porque el oro se permanece invariante, no se oxida y aún con temperatura no varía la resistencia a niveles apreciables para estas aplicaciones. Por ahí si usaran cobre o otro material, al tomar temperatura varía la resistencia, entonces no sería muy práctico y no sería muy fiable. Un circuito integrado típico que van a escuchar nombrar o que digamos se pueden llegar a conocer son los amplificadores operacionales. Son un conjunto de dos o más transistores que se encapsulan, se arman básicamente amplificador de señal, se usan como amplificador de señal o como comparador. Ya vamos a ver unas aplicaciones. Tengan en cuenta que en todo circuito integrado, en toda cápsula, ya sea de este tipo o del tipo que fuere, esta capsulita tiene pata de los dos costados solamente. Estas cucarachitas tienen las patas en los dos costados. Pueden haber más grandes, de hasta 64 patas
32 por lado. Bueno, en todos, absolutamente en todos, se le marca el pin número 1. La pata número 1 viene marcada. Se hace esa muesca, me dice dónde está la pata 1 y este circulito, que por ahí acá no se alcanza a apreciar, pero es como una depresión que tiene la cápsula de plástico, es el que me dice cuál es exactamente la pata 1. Es la que viene marcada en absolutamente todos los circuitos integrados, aún en los microprocesadores de las computadoras, para que lo tengan en cuenta. Este es el símbolo del amplificador operacional. Les comento para que más o menos sepan. Por lo general se usa alimentación de más o menos 15 volts. Tiene una entrada inversora y una entrada no inversora y una salida. Acá vemos cómo funcionaría conectado como comparador. Sin realimentación y como comparador. La pata negativa está puesta a masa, la entrada no inversora recibe una señal que es una sinusoide, la señal roja, y en la salida vamos a ver que la señal azul aumenta, a su vez que aumenta la amplitud, se transforma en una onda cuadrada. Esto es lo que hace este circuito, que es muy básico. Acá vemos cómo sería una conexión de un amplificador operacional con realimentación. ¿Por qué con realimentación? Porque esta resistencia toma señal de la salida y me la inyecta en la entrada. Tengo un divisor resistivo acá, esta resistencia está puesta a masa. Tengo un divisor resistivo que me polariza la entrada inversora y yo le doy una señal por la entrada no inversora. Fíjense lo que pasa cuando yo inyecto una señal por la entrada no inversora y tengo el sensor de realimentación o la resistencia de realimentación. El circuito es muy similar al anterior. Sin embargo, fíjense lo que pasa con la señal. Yo tengo a la entrada la sinusoide roja y a la salida la sinusoide azul. Tengo una amplificación sin la modificación de la señal. Los valores de la resistencia son todos calculables, eso ahí depende mucho de las características que tenga cada integrado, cada amplificador operacional. Hay muchas variaciones. Acá tengo la misma configuración, pero como inversor. Vemos qué es lo que pasa cuando lo conectamos como inversor. Fíjense que tengo la pata no inversora puesta a masa y tengo el circuito de realimentación. Yo inyecto la señal por la pata inversora. Fíjense que la roja es la entrada inversora y la azul es la salida, perdón. Cuando la señal roja, la sinusoide de entrada, es negativa, la salida es positiva. Y viceversa, cuando la roja, la entrada, es positiva, la salida es negativa. Otro circuito integrado, esto es para que lo tengan presente, para que los conozcan, pero bueno, no es que se les va a exigir armar ningún circuito ni nada por el estilo, mucho menos hacer algún cálculo. Pero es para que lo conozcan porque son circuitos integrados muy sencillos y muy nombrados, muy usados también. Otro circuito muy común es el temporizador o NE555. NE puede ser LM, puede haber distintas variaciones de la misma característica, pero básicamente es el 555 por excelencia, es temporizador. Se lo puede usar desde un temporizador tipo luz de pasillo, que uno aprieta un botón, un pulsador, y permanece una luz prendida por 2 o 3 minutos, 4 minutos, o se lo puede usar para hacer que un LED parpadee 5 veces cada 10 segundos. Una cosa así. Yo en mis épocas de electrónico, tenía un auto y bueno, no tenía plata para colocarle la alarma, entonces me había armado con un 555 un LED rojo que parpadeaba, se lo había puesto en el tablero y con eso simulaba, digamos, yo agarraba, cuando me bajaba el auto prendía el circuito que no consumía nada. Y bueno, entonces simulaba como que tenía una alarma, digamos, una aplicación bastante burda, pero bueno, a mí me funcionaba. Es muy usado en electrónica. Nosotros los radioaficionados lo usamos mucho en distintos tipos de aplicaciones. Por ahí se usa como base de tiempo. En la clase salió el comentario.
está como base de tiempo para darle 10 minutos de retardo a la identificación de la repetidora. Fíjense, digamos, cómo se va usando, ¿no? Bueno, hay todo un cálculo para saber cuántas veces por minuto prende. Acá, como ser, hay una tablita. Por lo general, casi todo circuito, o cuando por ahí uno busca la hoja de datos y demás, por lo general le dan como una especie de tablita donde, de acuerdo a los valores de resistencia y capacitores, es el tiempo que va a demorar o cuántos pulsos da. Fíjense que con este valor de capacitor y estos valores de resistencia, prende 41 veces por minuto. Y mientras tanto, con estos valores de resistencia y este valor de capacitor, prende 4 veces por minuto. Son para que más o menos tengan una idea. Acá con estos valores prende mucho más rápido, tal vez no lo vemos, por eso no lo cuentan. Pero fíjense que esta tablita acá me da la base de tiempo cómo va a funcionar el 555.